Buenas tardes, llegó la hora de dar comienzo con el programa especial de los domingos aquí en Gotemburgo. Es un programa de investigación y denuncia, la verdad sobre la mesa. Hoy, domingo 28 de octubre de 2018, vamos a poner en la mesa de la verdad a los cadáveres políticos bolivianos, porque Halloween y el Día de los Muertos ya se acercan, y gracias a que las elecciones en Bolivia se avecinan, estos cadáveres también van saliendo uno por uno de sus fosas malolientes, llenos de la inmundicia de la corrupción, para llenarse los bolsillos con el dinero que pertenece al pueblo boliviano una vez más. Toda esta sarta de viejos zorros politiqueros pertenecían y pertenecen a la rosca de compadres del neoliberalismo de los años 80, 90 y 2000. Este sindicato de la malversación de fondos, de la venta indebida de los recursos naturales de Bolivia, de la privatización de empresas estatales a consorcios extranjeros, son hasta el momento Carlos Mesa, Jaime Paz Zamora, Víctor Hugo Cárdenas, Jorge Quiroga, Manfred Reyes. En este sindicato solo falta el Goni Sánchez de Lozada. Pero como ya conocemos cómo va la política en Sudamérica, no es nada extraño que uno de estos ya mencionados u otro nuevo puedan revivirlo a Hugo Banzer o a García Mesa, como lo hicieron en Chile. En las últimas elecciones en Chile, Sebastián Piñera revivió a Pinochet y ganó las elecciones. Soy optimista, espero que esto no suceda en Bolivia, porque sería abrir las puertas al neofascismo europeo. Espero que nuestros dictadores estén unos cuantos metros más abajo en sus tumbas. Al primero de esta rosca de politiqueros le quitamos la máscara de comunista. Fue al tramposo de Carlos Mesa, que aceptó ser el candidato de Estados Unidos y de Chile. ¡Ojo! Que no es la primera vez que Carlos Mesa acepta ser candidato de los Estados Unidos. En las elecciones del 2002, Carlos Mesa aceptó la invitación de la Embajada Americana en Bolivia para ser el vicepresidente de Goni Sánchez de Lozada. Y ahora su objetivo, como el de los americanos, es de convencer al pueblo boliviano que el libre comercio y su política neoliberal es la solución para Bolivia. Pero Bolivia hoy no necesita la ayuda del Banco Mundial ni del Fondo Monetario Internacional. O sea que, distinguido expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, esa receta neoliberal te lo metes donde no entra el sol. Claro, y otro que salió de la ultratumba es el expresidente Jaime Paz Zamora. Seguro que ya se le va acabando el dinero que se robó de la aduana cuando estaba en el gobierno con la UDP en 1982. Jaime Paz, que era el líder del MIR, no les importaba hacerse cargo de algún ministerio, o de cultura, de deportes, etc. No les importaba
nada. Solo querían tener la administración de la aduana, porque en esos años todos de la aduana se hacían ricos muy rápidamente, y por donde entraban y salía de Bolivia cualquier cosa, inclusive la cocaína. Fue por eso que nadie se extrañaba que un tiempo después el brazo derecho de Paz Zamora y posterior ministro del Interior, Guillermo Capobianco, entre a la cárcel por narcotráfico. Y ojo que Jaime Paz, como presidente, fue el que más privatizó empresas estatales. No hay otro expresidente de Bolivia que haya privatizado como Jaime Paz. Jaime Paz engañó a los que votaron por el MIR, fue el alumno perfecto de los neoliberales. Ahora, el gallo Paz Zamora nos dice que él no tiene la culpa de nada y que se compró una sigla, la del PDC, Partido Demócrata Cristiano, para postular a las próximas elecciones. El gallo Paz hizo lo mismo que el tramposo de Carlos Mesa. Carlos Mesa se acostó como neoliberal y despertó comunista. El gallo Paz se acostó como socialdemócrata y despertó cristiano. y estos dos sinvergüenzas no tienen una ideología política que defender. Son solamente un par de oportunistas. Nada más, un par de oportunistas. Ahora el gallo Paz, en una de sus propuestas, dice que Bolivia sea federal. ¿Y qué es Bolivia federal? Es cuando el Estado delega libertades o poderes propios a la soberanía de gobernaciones, comunas, etc. O sea, fomentar el separatismo. Este separatismo era muy evidente en Santa Cruz cuando Evo Morales fue presidente la primera vez. Se evitó un golpe de Estado, se evitó la separación de Santa Cruz, pero costó muchas vidas, principalmente de gente que defendía al gobierno de Evo Morales. Por gente de los movimientos cívicos de Santa Cruz, la Media Luna, gente terrorista de Croacia, Hungría, Irlanda, Rumanía, que querían que Santa Cruz se separe de Bolivia. Y ahora este idiota de Gallo Paz quiere volver a lo mismo. Este gallo está enfermo, ¿no? Otro fósil que salió del tiempo de los dinosaurios, no por grande, sino por viejo, es el fósil Víctor Hugo Cárdenas. Eso de fósil no es mío, es de García Linera, cuando respondió a la pregunta sobre estos candidatos. Y García Linera dijo que es patético y bochornoso que estos aparezcan como nuevos, entre comillas, candidatos. Solo falta el Goni Sánchez de Lozada, y ahí está la promo junta de viejos políticos, y eso es bochornoso. Hablan de nueva política, en el fondo es la misma coalición de los años 80, 90. Han vuelto a aparecer en escena como únicas posibilidades de la élite de los sectores conservadores. Solo falta Sánchez de Lozada y el tiranosaurio Rex. Así los calificó García Linera. El fósil de Víctor Hugo Cárdenas dijo que se presenta para hacer una alianza con Carlos Mesa.
Ojo que este fósil de Cárdenas también fue vicepresidente. ¿Y de quién? Claro, de Goni Sánchez de Lozada. Es un círculo para mover la cabeza, porque a veces se terminan los adjetivos para calificarlos a estos personajes oportunistas. Cárdenas también dijo en una entrevista que Carlos Mesa es su amigo, es un boliviano como él, además es un compañero de curso. Entre todos estos candidatos oportunistas y cavernarios, etcétera, etcétera, hay algo que los une. Es una ideología. Es el neoliberalismo. Pero antes de entrar a lo que realmente significa el neoliberalismo, quiero decirles que no me olvido del banderitas de Doria Medina, del puto Quiroga y otros más que hablaré más adelante. Pero ahora el filósofo argentino José Pablo Feynman nos explica qué es el neoliberalismo. Carta blanca para hacer lo que quieren en la democracia. El pueblo es siempre fundamental y bienvenida. Neoliberalismo y democracia. Pilares del modelo neoliberal. Estamos en medio de una tarea que nos parece muy importante y es pensar estos 30 años de democracia. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo se basa en lo que llamamos el consenso de Washington, que son 10 puntos que diagramó el economista John Williamson. De esos 10 puntos vamos a basarnos en 2. Estado mínimo y desregulación del mercado. Estos 2 puntos vienen de Friedrich von Hayek, que es la figura tutelar del pensamiento neoliberal, podríamos decir su creador. Von Hayek es un tipo bastante siniestro en algunas afirmaciones y demasiado franco, que von Hayek fue el asesor de la economía de Pinochet. Y dice que está muy orgullosa de haberlo sido porque él prefiere una dictadura a una democracia estatal. Porque cree que la democracia basada en el Estado lleva al comunismo. Esto cree von Hayek. Entonces, aquí tenemos uno de los principios fundamentales del neoliberalismo. Hasta tal punto, von Hayek odia la intervención del Estado en la economía que prefiere una dictadura sanguinaria que la evite a una democracia que la instrumente. Entonces, von Hayek prefiere a Pinochet que a un gobierno populista que utilice al Estado para regular el mercado. Ahora bien, tenemos que diferenciar entonces entre el liberalismo y el neoliberalismo. Para el liberalismo el mercado tiene que ser libre. El neoliberalismo dice que también quiere lo mismo, pero vamos a ver cuál es la cosa. Para un liberal como Adam Smith, el autor de Riqueza de las Naciones, el padre del pensamiento capitalista, del liberalismo, el mercado debe regularse automáticamente, porque Adam Smith acude a una figura que es la mano invisible, que dice que es la que va a regular el mercado y establecer una democracia en el mercado. En última instancia, lo que todos queremos, y ya que estamos hablando de la democracia, es que el mercado sea democrático. ¿Cuándo el mercado no es democrático? Cuando sigue las leyes del señor von Hayek. ¿Cuáles son estas leyes? Bueno, estas leyes son Estado mínimo y desregulación del mercado. Entonces, cuando el Estado no interviene en el mercado es libre, según la teoría neoliberal. Pero el mercado no es libre cuando el Estado no interviene, porque cuando el Estado no interviene, al mercado se lo comen los monopolios. La desregulación quiere decir que el mercado queda librado a su propia dinámica sin que el Estado intervenga. Ahí los monopolios van consumiendo el mercado, concentrando el mercado, porque compran a las pequeñas y medianas empresas, las incorporan o las funden.
Finalmente quedan 3 monopolios en el mercado y ese no es un mercado democrático, ese es un mercado profundamente antidemocrático como el que tenemos hoy, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación están manejados por 2 grupos poderosísimos y alrededor de ellos solo hay pequeños grupos que vegetan sin tener incidencia fundamental en la población. Porque un grupo monopólico comunicacional lo que quiere es crear el sentido común en una sociedad. Y lo que quiere es capturar hasta tal punto la subjetividad de los receptores que crean en lo que el monopolio quiere que ellos crean. Entonces, la desregulación del mercado lleva a que nada lo regule, y cuando nada lo regule, los más poderosos se comen a los más chiquitos. Ahora ya sabemos que el padre del neoliberalismo es el economista y anticomunista austriaco Friedrich von Hayek. Murió en 1992. Pero antes de morir recibió el Premio Nobel de Economía en 1974, no por el neoliberalismo, sino por su trabajo pionero en la teoría del dinero. Y para poner en plan su plan diabólico del neoliberalismo en práctica, utilizó al golpe de Pinochet en 1973 y todo parecía coincidir. Escuchemos ahora un audio cómo se puso en práctica el neoliberalismo con la dictadura de Pinochet y los orígenes de los Chicago Boys. En 60, las medidas progresistas de desarrollo en Chile eran un modelo para la zona. El gobierno invertía en salud, educación e industria. Las empresas estadounidenses temían por sus inversiones. Como respuesta, el Departamento de Estado comenzó a becar a estudiantes de Chile y el resto de Sudamérica para que estudiaran economía de libre mercado con Milton Friedman. La Universidad de Chicago tenía un convenio con la Universidad Católica de Chile que permitía a muchos chilenos venir a Chicago, donde les impartíamos formación y se doctoraban. Los estudiantes regresaban a Chile a dar clases. El Departamento de Economía de la Universidad Católica en Santiago se convirtió en una mini escuela de Chicago. Arnold Harberger, el economista que dirigía el programa, se describía como misionero totalmente entregado. En 1970, la Unidad Popular de Salvador Allende ganó las elecciones con un programa que proponía nacionalizar grandes sectores de la economía. La compañía de teléfonos pertenecía en su mayor parte a la empresa estadounidense ITT, que encabezó los intentos de evitar que Allende fuera presidente. Contaba con el apoyo de Richard Nixon en la Casa Blanca. Yo no estuve allí, pero puedo decirle lo que sabemos con certeza en la actualidad. Él encargó a la CIA que impidiera que Allende asumiese la presidencia e intentaron convencerme de que instigara al ejército chileno cuando Allende resultó elegido. A pesar de las maniobras de la CIA, Allende juró el cargo de presidente. Richard Nixon ordenó al director de la CIA que hiciera gritar a la economía. El señor Nixon es presidente de Estados Unidos y yo soy presidente de Chile. Yo no tendré un término despectivo contra el señor Nixon mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile. Comenzó a fraguarse un golpe militar. Los Chicago Boys chilenos se pusieron a trabajar en un programa económico de 500 páginas llamado El Ladrillo. Con dinero de Estados Unidos se hizo todo lo posible por desestabilizar la economía. Se declaró una huelga de camioneros que paralizó fábricas y tiendas. Hubo un golpe de Estado fallido el 29 de junio de 1973. Después, el 11 de septiembre, bajo el mando del general Pinochet, el ejército asaltó el Palacio Presidencial. El shock de la guerra. Chile había disfrutado durante 41 años ininterrumpidos de un régimen democrático que estaba siendo derrocado por medio de la violencia. Para Pinochet y sus partidarios el golpe era una guerra. Y desde luego estaba concebido para parecerlo. Fue el precursor chileno de la doctrina militar de shock y pavor. Fuerzas Armadas y de Orden, solo bajo la inspiración patriótica
de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. Los Chicago Boys entregaron a Pinochet el ladrillo, su plan económico. Los días siguientes, más de 13.000 opositores fueron detenidos y encarcelados. Recluyeron a miles de presos en el Estadio Nacional y a muchos los torturaron. El mundo fijó su mirada en Chile. ¿Cuántas personas? A principios de noviembre liberaron a 5.000 presos. A los 900 que quedaron los trasladaron a otros centros de detención. Menos de un mes después, la FIFA dejó a Chile jugar una eliminatoria para el Mundial de Fútbol en ese mismo estadio. Su rival, la Unión Soviética, se negó a jugar allí, así que se permitió a Chile marcar en portería vacía y clasificarse para el Mundial de 1974. El shock económico. Aprovechando el estado de shock de la población, Pinochet impuso las medidas recomendadas por los Chicago Boys, suprimió el control de precios, privatizó empresas estatales, eliminó aranceles de importación y redujo el gasto público. Más tarde, Friedman reconoció abiertamente la importancia del experimento chileno. Se trataba del primer caso en que un avance hacia el comunismo daba paso a un avance hacia el libre mercado. No dio resultado. Al cabo de un año había una inflación del 375% anual, la más alta del mundo. Así que en marzo de 1975, Arnold Harberger y Milton Friedman volaron a Santiago. Empleó una expresión que nunca se había utilizado en el contexto de una crisis económica mundial. Exigió un tratamiento de shock. Dijo que él era como un médico que iba a ayudar a un país asolado por una epidemia y simplemente recetaba el remedio. Friedman escribió que el general Pinochet se mostraba receptivo a la idea de un tratamiento de shock, aunque era evidente que le preocupaba el paro temporal que podía causar. Pronto quedó claro que la política económica de Friedman favorecería a los ricos a costa de los pobres. Se calculaba que una familia que intentara subsistir con el salario mínimo tendría que gastar el 74% de sus ingresos en pan. Viajar en autobús o beber leche se había convertido en un lujo. Pinochet acabó con la distribución gratuita de leche en las escuelas, disposición similar a la polémica medida que había tomado la joven ministra de Educación británica que más tarde sería su amiga. Me siento aquí. Gracias. Para poder imponer estas políticas económicas, había que sembrar el miedo hacia un enemigo. Tampoco creo que se haya triunfado totalmente sobre el marxismo. El marxismo es como un fantasma. Cuesta mucho tomarlo. Mejor dicho, no se puede tomar. Según Friedman y Harberger, la economía de libre mercado era indisociable de la libertad y la democracia. Pero en Chile, donde sus ideas se estaban aplicando en el contexto de una dictadura militar, no era así. Muchos latinoamericanos veían una relación directa entre los shocks económicos que empobrecían a millones de personas y las torturas infligidas a quienes creían en una sociedad distinta. Orlando Letelier era uno de ellos. Letelier había sido embajador de Allende en Washington. Pasó un año en una de las cárceles de Pinochet antes de exiliarse en Estados Unidos. En 1976, Letelier escribió: el plan económico tenía que imponerse por la fuerza, y en Chile esto solo podía conseguirse por medio de miles de asesinatos, el establecimiento de campos de concentración por todo el país y el encarcelamiento de más de 100.000 personas en 3 años. Orlando Letelier fue asesinado en Washington por orden de Pinochet en 1976. Los Chicago Boys ahora sabemos cómo nacieron y también cómo fueron esparciendo por Sudamérica esta siniestra ideología del neoliberalismo. Esa época no era solamente la dictadura de Pinochet que podía poner en práctica el neoliberalismo, también Bolivia, Argentina, Perú, Brasil, Uruguay, Paraguay, que estaban bajo dictaduras. Ahora entendemos por qué decía García Linera en muchos seminarios en todas partes del planeta que en Bolivia, antes de Evo, gobernaban los Chicago Boys y ahora en Bolivia gobiernan los
Chicago Boys. Y Evo lo resumía mejor y decía que antes gobernaban los gringos y ahora son los indios que gobiernan Bolivia. Y ahora pasemos al neoliberalismo en Bolivia. Antes Eduardo Paz nos dará una visión boliviana sobre el neoliberalismo y su inicio, pero antes quiero decirles que a Bolivia entró el neoliberalismo a través de un decreto, y ese decreto tenía un número, y ese número era el famoso 21060, que fue un paquetazo económico que casi hizo estallar la economía boliviana. Y esto y mucho más nos explica el sociólogo boliviano Eduardo Paz Rada. Para avanzar en esta idea de reconstruir y hacer un seguimiento de lo que ha sido el neoliberalismo en Bolivia y a nivel internacional, yo creo que hay que hacer dos entradas. Una primera, el neoliberalismo en tanto un proceso político y económico internacional que emerge a partir de la crisis mundial del capitalismo del año 73 con la crisis petrolera. Esto va a llevar a buscar, sobre todo en las metrópolis, particularmente Estados Unidos e Inglaterra, alguna salida a esa crisis y por la vía de presidentes como la señora Thatcher en Inglaterra o el presidente Reagan en Estados Unidos, van a implementar una serie de medidas y acciones que están vinculadas a superar esa crisis a costa de infringir un fuerte impacto en todos los avances sociales que habían tenido estos países capitalistas. Es decir, mermar la participación del Estado en todo aquello que sean políticas públicas sociales, privatizar la salud, la educación. Exactamente, eso fue en estos países y paralelamente el caso piloto es el de Chile, ¿no? El Chile con la dictadura de Pinochet comienza a implementar el modelo, llamado modelo neoliberal, que precisamente tuvo esas características, sobre la base de un gobierno dictatorial muy fuerte, llevar adelante lo que luego se van a llamar las reformas de ajuste estructural, que precisamente tienen que ver con disminuir el papel del Estado, reducir las responsabilidades estatales con la sociedad y abrir la economía a los intereses privados, ¿no? Sean nacionales o internacionales, pero particularmente, y aquí entro al caso boliviano, se va a implementar el neoliberalismo a partir de un decreto. Claro, el 21060 es, diríamos, la piedra angular sobre la cual se va a levantar el neoliberalismo como proyecto político y económico. El 21060 es resultado de una transacción política entre ADN, encabezada por Banzer, que había ganado las elecciones, y el MNR, que estaba encabezado por Víctor Paz Estenssoro, que resulta electo en el Parlamento, ¿no? Y es en este contexto de fuerzas que van a encontrar un campo común, que lo van a desarrollar ya como un proyecto histórico y que van a coincidir en el 21060, que va a ser trabajado efectivamente por Jeffrey Sachs, un economista norteamericano, pero van a ser un equipo con Sánchez de Lozada, precisamente, Gonzalo Sánchez de Lozada, ministro de Planeamiento de Paz Estenssoro, y con Juan Careaga, que era un profesor universitario, ¿no? Y que tenía una formación muy importante en economía. Y entre los tres, ¿no?, asesorados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, van a aplicar el 21060. ¿Qué es el 21060? En ese momento es una sustitución de la Constitución. Ese es el primer elemento que hay que tomar en cuenta. El neoliberalismo se levanta sobre la ausencia de Constitución en Bolivia, porque el 21060 va a reemplazar en todos los aspectos lo que significaría el respetar la norma en Bolivia. Y sobre este decreto, que ni siquiera es una ley aprobada por el Congreso, los partidos van a comenzar a armar este modelo neoliberal, que es un modelo ideológico, político y económico. No es solamente un programa económico como se podía pensar, sino que integralmente va a impulsar transformaciones radicales en Bolivia. ¿Cuáles son estas transformaciones radicales? En primer lugar, la presidencia del Estado como titular de la economía.
como impulsor y coordinador de la economía. ¿Para qué? Para que pasen las responsabilidades a los organismos internacionales, Fondo Monetario y Banco Mundial, y detrás de eso todas las empresas privadas y las transnacionales que van a tener expectativa por caer sobre los recursos naturales bolivianos. Y sobre esta base va a avanzar además un proceso de privatización no solamente de las empresas estatales, sino también se va a dañar a empresas privadas nacionales. Las textileras, por ejemplo, van a ser destruidas en ese periodo. ¿Para qué? Para fomentar y desarrollar el llamado libre cambio. Es decir, abrir totalmente las fronteras para que productos de todas partes del mundo ingresen a Bolivia y se destruya todo el aparato productivo. La consecuencia social más fuerte va a ser la expulsión de sus fuentes de trabajo de alrededor de 30.000 trabajadores, particularmente de la minería, porque la Corporación Minera de Bolivia, que era todavía en crisis, ¿no?, la empresa clave de la producción minera en Bolivia, prácticamente va a ser anulada y se van a abrir todos los espacios para los grandes intereses mineros. Y aquí quiero terminar esta parte señalando de que va a ser una articulación, decía yo, de un proyecto económico con un proyecto político que está impulsado y desarrollado por los partidos políticos, que poco a poco se va a ir marcando claramente que va a ser una triada de partidos: el MNR, el ADN y el MIR, que van a desarrollar y se van a poner de acuerdo para llevar adelante este proyecto y van a prácticamente transformar el país que se había construido a partir del 52 con la Revolución Nacional, ¿no?, desmantelando todo lo que significaba presencia estatal en la economía. Y bueno, esto va a ir llevando a una crisis cada vez mayor de carácter social y que va a significar la privatización de, por ejemplo, además de las empresas, de los aportes de los trabajadores, ¿no?, una situación muy incierta de los jubilados, y que prácticamente Bolivia va a ser convertida en un campamento administrado por, ¿no?, los dictámenes del Fondo Monetario Internacional, que es el instrumento de las grandes potencias capitalistas, donde la votación y la influencia la tienen los Estados Unidos, y la Embajada de Estados Unidos va a ser la articuladora de estos partidos y de las políticas en Bolivia. Ahora, como podríamos explicar ¿por qué el neoliberalismo, con sus trágicas consecuencias, haya pegado demasiado en las élites bolivianas y muchos hayan defendido, promulgado, arropado y justificaron las ideas del neoliberalismo? Periodistas, políticos de izquierda, empresarios, etc. Y ahora nos explicará Eduardo Parrada el porqué. ¿Qué se ha derrotado en octubre del 2003? ¿Por qué esa furia popular, esa rebelión popular, tiene tal radicalidad y tal intensidad, ¿no?, para afectar de esa manera a un esquema económico, a un sistema de partidos, a una visión ideológica? Y esto tiene que ver con algo que ya es casi coincidente señalar, que el neoliberalismo en el modelo o en la variante boliviana es el gonismo. Y el gonismo no es solo economía, el gonismo no es solo el hacer del Estado el instrumento para el enriquecimiento de las transnacionales o de las empresas de Goni y sus amistades. Es mucho más que eso. Es, y aquí viene la respuesta, ¿no?, la apropiación de la democracia por un sistema de partidos que obedecen a la lógica gonista. Y esta lógica gonista está marcada ya por algunos antecedentes que Sergio Almaraz llamaba la nueva rosca, ¿no? Y es una alianza estratégica entre la minería mediana
ya fuertemente vinculado a transnacionales internacionales, donde el punto fundamental es el propio Sánchez de Lozada, los terratenientes de Santa Cruz, los bancos y financistas de Bolivia, que hacen básicamente de el 21060 su instrumento de intervención sobre Bolivia. Y para eso van a usar medios de comunicación, van a usar incluso a sectores de izquierda que van a repudiar su pasado para respaldar el gonismo, varios medios de comunicación que además se crean en ese periodo, especialmente los canales nuevos, ¿no? Y esto va a tener además una redundancia en todo lo que va a ser la repercusión de la privatización educativa. Va a ser el periodo en que va a haber una inflación de universidades privadas enorme. Y esta idea de que es un periodo de desideologización, yo no coincido, porque el neoliberalismo y el gonismo es una ideología muy profunda, que utilizando la democracia, ¿no?, ha conseguido penetrar en fuertes e importantes espacios del país. Ahí esta observación. ¿Y por qué los sectores populares votan por el MNR? Tiene que ver precisamente con ese impulso, esa propaganda, esas campañas millonarias a través de los medios, y hay que señalar esto, que no es novedad que el Estado y el gobierno utilicen recursos para grandes campañas, ¿no?, y para cooptación de medios, de periodistas y de todo un conjunto de instrumentos que afectan a la opinión pública. Entonces, de esta manera se crea lo que yo digo, una composición política, económica, ideológica, que va a ser la que va a gobernar en ese periodo en Bolivia. Y a todo esto tenemos que agregarle sobre que muchos intelectuales políticos como Carlos Mesa, Cayetano Llobet del PS1, Roger Cortés del PS1, Carlos Taranzos y muchos otros hayan sido voceros de Goni, porque el Goni en 1993 hizo conocer su fórmula mágica para salir de la pobreza. Y esta fórmula mágica se llamaba la capitalización. Y era privatizar una empresa solamente el 50%. Y el otro 50% es para el pueblo. Y con esto se los metió a todos al bolsillo. Felizmente el Goni y su neoliberalismo tenían una fecha de expiración. Y como terminó el gonismo y cómo terminó su modelo económico del neoliberalismo y qué enseñanza nos deja el paso del neoliberalismo en Bolivia, nos explica Eduardo Paz Rada. El pueblo boliviano identificando a sus enemigos. Y creo que la resistencia comenzó en los 90. Y recuerdo bien, probablemente la más importante movilización fue alrededor del año 95-96, encabezada por los jubilados, porque veían una estafa a sus ingresos a través de la capitalización y el bono que iba a salir de allá. Y la ciudad de La Paz fue inundada, ya no solamente por los jubilados, sino por todos los sectores del país. Y a eso ya hay que armar todo lo que significó el intento de privatizar el agua en Cochabamba. Viene la guerra del agua y la gran derrota de ese intento de privatización por una transnacional canadiense norteamericana. Y viene luego, y aquí ya la presencia masiva de los sectores, juntas vecinales, comunidades indígenas, fuerzas campesinas, mujeres campesinas, los sindicatos que habían perdido fuerza comienzan a reconstruirse y son esas fuerzas las que van a ya identificar a su enemigo esencial. Y el enemigo esencial era el gonismo, que estaba representado por el sistema de partidos, por el sistema ideológico de los medios, ¿no?, y de los intelectuales orgánicos de ese modelo, y ahí se va a producir lo que yo decía, el hecho revolucionario de octubre del 2003, que va a marcar además las pautas de
cómo transformar el país, ese país destrozado, esa democracia alienada por una cosa diferente. Por eso no es casual que el 2003, en octubre, ¿no?, el 17 de octubre, salga la agenda de octubre del 2003, que es sencilla, pero que es muy profunda. Claro. Porque ahí se está hablando de las cosas básicas. Nacionalizar la fuente de riquezas fundamental de Bolivia, que es los hidrocarburos y particularmente el gas, su industrialización. Y sobre todo, y esto era la sensación, el gas estaba sirviendo a la industrialización en Brasil, en Argentina, era para el consumo masivo en la Argentina y se pensaba vender a Chile y a Estados Unidos. Y en Bolivia el nivel de consumo de gas era mínimo. Claro. Entonces había una sensación de insatisfacción tremenda. Y bueno, junto a todo lo que significa la nacionalización como consigna de la Agenda 2003 está la Asamblea Constituyente. Cambiar el sistema y el orden institucional que había sido impuesto por el gonismo con los partidos políticos. Y por eso la otra gran consigna es la Asamblea Constituyente. Y son estos dos temas, ¿no?, que digo sencillos pero profundos, que marcan el cambio en la historia de Bolivia. Yo creo que una enseñanza muy importante, y es que solamente la organización popular, la organización de base que sufre, ¿no?, y que es impactada por estas élites políticas y económicas de poder, es este pueblo que va a construir sus alternativas. Ya lo ha hecho, ha avanzado de una democracia neoliberal a una democracia participativa, popular. Esto tiene que profundizarse, y tiene que profundizarse precisamente porque economía y política, democracia y acción del Estado en la vida económica son fundamentales. Y creo que esa es la enseñanza fundamental que surge de aquella lucha popular que se expresó en octubre del 2003 para transformar Bolivia. Y Bolivia es otra desde 2003, mucho más cuando aquella agenda comienza a aplicarse a partir de los años 2005-2006, con sus problemas, con sus avances, con sus necesidades, pero Bolivia es otra, y creo que el apunte, el horizonte, tiene que ser de profundizar la democracia y profundizar los procesos de transformación que se han dado en Bolivia. Es muy lógico lo que dice Pazada para nuestra reflexión, y es de profundizar lo que tenemos hoy en Bolivia. Ya no son promesas y promesas de oportunistas por aquí y por allá, sino son hechos, son nuevos hospitales, son nuevas escuelas, son nuevas industrias, etcétera, etcétera. Y tenemos una economía estable que crece cada vez más. Y aquí llegamos al punto de hacer una comparación entre la privatización del gonismo y el estado de bienestar del gobierno de Evo Morales. Volvemos con el profesor argentino Feynman. Cuando se privatiza, al privatizar, las empresas no necesitan un mercado interno consumidor. Entonces pueden mandar a la miseria y a la exclusión social a todos a quienes se les antoje, mientras que la creación de una industria nacional necesita un mercado consumidor. Entonces ahí hay trabajo, hay sueldos, hay cobertura para el mercado consumidor, para que consuma lo que producen las industrias. Hay, digamos, una dialéctica entre industrias productoras y mercado consumidor. Estado de bienestar no solo es un concepto económico, los conceptos económicos nunca son solamente conceptos económicos, pero el estado de bienestar es un concepto humanista. Detrás del estado de bienestar está el deseo del Estado de estar al servicio de la población, de cuidar a la población del país. Y el estado de bienestar siente que es su responsabilidad, es garantizar el trabajo de la población. Ustedes denle a la población un trabajo digno, con un salario digno, y van a ver que se reduce la delincuencia automáticamente en un 80% sin tirar un tiro. Pero hay que hacerlo eso.
Para eso hay que proteger la industria nacional. Si la industria nacional crece y puede dar empleo pagándolo bien, no va a haber delincuentes, o va a haber muchísimo menos. Ahora, el asistencialismo no es lo mismo que el trabajo, porque el trabajo es una obligación que el Estado y las empresas nacionales tienen con los ciudadanos. Entonces, el Estado tiene que garantizar que el ciudadano pueda trabajar, y no como esclavo, sino en un trabajo digno. El estado de bienestar entonces tiene que garantizar esa existencia, la de un mercado que pueda incorporar trabajadores con un salario que reconozca verdaderamente eso. Esto es un gesto humanitario, y el economista que inventó esta teoría, John Maynard Keynes, primero le dijo a Roosevelt: aumentemos los sueldos. Si aumentamos los sueldos, aquellos que reciben el aumento de sueldos van a poder comprar mercancías. Los que fabrican mercancías son nuestros industriales. Así vamos a rehabilitar la industria. La conclusión a la que debemos llegar es que el neoliberalismo está reñido por completo con la democracia, porque el neoliberalismo es una política económica, porque no hay economía que no sea política, para que los grandes sean cada vez más ricos y los chicos sean cada vez más pobres. Los grandes, a su vez, cada vez son menos, y los pobres cada vez son más. Y esto no es democracia. La democracia es algo para todos. Espero que este programa nos haya ayudado para diferenciar la privatización de los neoliberales y el estado de bienestar actual de Bolivia. Hasta la próxima semana. Gerardo Acecas.